Hola amigos, un saludo para todos. Gracias por estar en sintonía. Durante este tiempo vamos a estar transmitiendo, más bien vamos a estar subiendo videos en los cuales vamos a estar estudiando con respecto a lo que la Biblia enseña sobre muchos temas en particular. Si ustedes recuerdan, la vez pasada estuvimos estudiando acerca de la libertad, acerca de cómo Dios desea que nosotros tengamos una salud mental. Ahora bien, quedamos en que íbamos a profundizar más con respecto a otros temas. Y pues, como ustedes pudieron estar viendo, subí algunas imágenes donde anunciaba un tema muy peculiar que es la fe de Jesús. Vamos entonces a entrar de lleno a este tema, por lo que les invito a que oremos antes de estudiarlo, para que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine. Puedes cerrar tus ojos o dirigir tu mente a Dios o orar si quieres de rodillas como tú desees hacerlo. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos por ser bueno con nosotros. Pedimos que bendigas a cada persona que ve este video y que sea tu Santo Espíritu quien lo guíe a través de tu palabra. Permite, Señor, que sea Él el único que pueda discernir y pueda ayudarnos a discernir a nosotros tu palabra. Te lo agradecemos mucho en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces. En esta ocasión vamos a estudiar y vamos a aprender lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Yo no sé si tú crees en Dios o si tú alguna vez has escuchado hablar de Dios o si vas a alguna iglesia o tienes alguna religión. Independientemente, vamos en esta ocasión a aprender lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y para eso vamos a ir a nuestra Biblia. Si tienes una Biblia en casa, puedes usarla. Yo te lo recomiendo que lo hagas. Aunque si tienes un iPad, pues de igual forma está bien. O si tienes la Biblia en tu teléfono, pues puedes hacerlo. Aunque si estás viendo en el teléfono, pues obviamente te va a costar. Pero es mejor que tengas una Biblia para que evites la desconcentración. Y vamos a ir a un libro que se llama el libro de Efesios. Este libro está en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a buscar Efesios. Está después de Gálatas y antes de Filipenses. Capítulo 4, versículos número 6. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos dioses hay? ¿Será que existe más de un Dios? ¿Será que hay otros dioses a los que podemos orarle, a los que podemos pedirle, a los que podemos, no sé, agradecerle incluso el hecho de que despertamos cada mañana? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Efesios 4, versículo 6. Mi Biblia dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Qué maravilloso, ¿no crees? Un Dios y Padre de todo. De nuestro Padre proviene toda la verdad, proviene toda la unidad. El hecho supremo de describir el corazón humano es lo que es un padre, en quien cada uno de nosotros podemos confiar. ¿Sí? Un verdadero amigo para cada uno de nosotros. Un padre, un amigo para cada uno de nosotros. Los hombres durante mucho tiempo siempre han clamado a alguien, han buscado a alguien a quien dirigirse confiadamente. Enhorabuena, la Biblia dice que hay un Padre, un Dios que está sobre todos, o sea, que reina sobre todo lo que ha sido creado. Sobre todo el universo, podemos decirlo así, sobre toda la humanidad. Él es el Rey Supremo. Él es el Dios que está sobre todo, según lo que dice la Biblia. Y por todos. En griego se emplea una proposición muy curiosa que es día, cuyo significado es más amplio que el de la proposición por. En este caso, día puede significar a través o entre, ¿sí? De acuerdo con la primera posibilidad, entonces
tenemos una deducción. Varios comentadores o varias personas que han estudiado la Biblia sugieren que las palabras dijapantón, o sea, a través de todos, se refieren al poder divino en acción. O sea, un poder que actúa por medio de todos. Ahora bien, de acuerdo con la segunda posibilidad o la omnipresencia divina. O sea, un Dios que está por todos. O sea, está como te lo sintetizo. Un Dios que está por ti. O sea, un Dios que se preocupa por ti. Eso es lo que quiere decir. Y en todos indica nuevamente la íntima relación personal que Dios, el Dios soberano y omnipresente, tiene con cada uno de sus hijos. Qué maravilloso, ¿no crees? O sea, un Dios que está en todo, que está sobre todo, que está en todos, o sea, que se preocupa por ti y que te presta la atención si tú vienes a Él. Ahora bien, si la Biblia dice que hay un Dios, un único Dios verdadero, entonces, ¿cuál es la naturaleza de este Dios? Te podrías preguntar. Un ejemplo, tu naturaleza es humana, la mía también. Somos mortales, ¿sí? Somos de carne y hueso. Cuando morimos, pues obviamente la vida se acaba y volvemos a ser tierra, o sea, volvemos a ser cenizas, polvo. Ahora bien, de parte de Dios, ¿cuál será su naturaleza? ¿Qué nos dice la Biblia? Y vamos a ir en esta ocasión al libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Juan es uno de los libros de los primeros evangelios escritos en el Nuevo Testamento. 4, versículo 24. ¿Cuál es la naturaleza de Dios entonces? ¿Qué dice la Biblia? Mi Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, o sea, literalmente espíritu de Dios, espíritu el Dios, como un ser espiritual infinito, literalmente. Dios no está sujeto a las mismas limitaciones de nosotros, los seres humanos finitos. Y por lo tanto, no se interesa tanto por los lugares. Escucha bien, no te estoy diciendo que no se interesa, sino no se interesa tanto por los lugares visibles y formas de culto como por el espíritu con que lo adoran los hombres. Ese es el punto clave. A Dios no le interesa tanto el lugar, o sea, no estoy diciendo, ojo con esto, no estoy diciendo que no le interesa por completo, ¿sí? Hay un equilibrio, porque Dios es un Dios de orden, hay un equilibrio. Pero más allá de eso, más allá de interesarle el lugar, lo que más le interesa es el espíritu con el cual tú vienes a Él, o sea, cómo tú te acercas a Él. Eso, el espíritu con el cual lo adoran los hombres. Por eso dice que Dios es espíritu y los que lo adoran es menester que en espíritu lo adoren y además en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, esa pregunta la vamos a dejar para otro estudio. Vamos a continuar. No sé si tú alguna vez has escuchado hablar de que Dios está formado por varias personas. O sea, ¿cómo es eso? O sea, que no es un solo Dios, una sola persona. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y vamos a ir al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios está adelante de Romanos, ¿sí? Primera de Corintios y luego Segunda de Corintios, pero está delante del libro de Romanos. Segunda de Corintios 13, capítulo 13, versículo 14. 14. Hay algo muy peculiar que en otra ocasión vamos a estudiar a profundidad con respecto a cómo está compuesto nuestro Dios, ¿sí?
Porque si tú te das cuenta, o si has escuchado, a veces las personas dicen el Hijo de Dios, o Dios Espíritu, o Dios Padre, o Padre Dios. Pero ¿de dónde se sacaron esto? Ojo con esto. Algunas de estas cosas, o más bien esto que se menciona, la gente no lo habla solo por hablarlo. Muchas veces lo menciona porque lo ha leído dentro de la Biblia. Y sabes, hubieron hombres, como te decía al principio, que fueron inspirados. Hombres que fueron, que conocieron a Dios. Y cuando conocieron a Dios, estos hombres hablaban de la composición que éste tenía. Y si te das cuenta, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo menciona algo. Y él dice, la gracia del Señor Jesucristo, escucha bien, la gracia del Señor Jesucristo, y puedes verificarlo en tu Biblia, y el amor de Dios, o sea, 1, la gracia del Señor Jesucristo, 2, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, 3, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. 3, sea que dice, con todos vosotros. Amén. La segunda epístola de los Corintios fue enviada de Filipos, ciudad de Macedonia, con Tito y Lucas. Entonces, 3 personas, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Y Pablo lo menciona casi en todas sus cartas, al igual que muchos de los apóstoles, al igual que en el Antiguo Testamento se menciona a Dios, o sea, a ese Dios maravilloso que está compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad, por decirlo así? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que los 3 tienen el mismo propósito, salvarte, que los 3 es nuestro Dios, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dijo en una ocasión, cuando los discípulos se acercaron a él y le preguntan, Señor, le dice, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y él les dice, bueno, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos, o sea, uno solo en propósito, uno solo en amor. Ahora bien, en otra ocasión vamos a profundizar más porque el tiempo se nos va. La pregunta siguiente es, si este Dios, que es un Dios un Dios soberano, que es un Dios que es espíritu, y que los que lo adoran deben adorarlo en espíritu, y que son 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cómo entonces es el carácter de Dios? O sea, ¿cuál es el carácter de Dios? Y vamos a ir a otro libro, que es Primera de Juan, el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Mi Biblia dice así, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? El que no ama, o sea, el que tiene cosas negativas en su corazón, ¿sí? O la persona que dice ser cristiana, que conoce a Dios, y sin embargo no muestra amor, o no está amando de forma fraternal a sus hermanos, está viviendo en una mentira. No ha conocido a Dios, o no ha llegado nunca a conocer a Dios. Es imposible llegar a conocer a Dios sin comenzar por amar a nuestros semejantes. De eso se trata la religión de Dios, de amar a nuestros semejantes. Juan podría haber dicho que el que no ama no ha nacido de Dios, pero él prefiere destacar el hecho de que tal persona
ni siquiera ha conocido a Dios. Y así queda implícito que aún no ha nacido de lo alto. O sea, en pocas palabras, no tiene ni siquiera una idea de lo que es Dios. Aquel que no ha experimentado el amor de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, es amor. Ahora, con respecto a lo que es Dios y el hombre, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo crees tú que este Dios que acabamos de descubrir ahorita, que es un Dios, en primer lugar, poderoso, un Dios que está en todo, sobre todo, un Dios que es espíritu y que los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, y además de esto, que está compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que además de esto es un Dios amoroso, un Dios que es amor, que Juan dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor? ¿Cuál es la relación que existe entre este Dios, entre este ser supremo y yo? O sea, tú. ¿Cuál es la relación que existe? Vamos a ver. Primera de Juan, vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo... Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 2. Primera de Juan 3, versículo 1 al 2. ¿Cómo nos considera Dios? Escucha, o lee en tu Biblia. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Te lo voy a decir un poco más de cerca. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Empero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho, o sea, nos ha llamado hijos? Todo el mundo son sus hijos. Que quede claro eso. Todo el mundo son sus hijos. Somos hijos de Dios. Pero te explico esto, porque tú te has de preguntar y decir, bueno, si Jason está diciendo que todos somos hijos de Dios, ¿por qué algunos sufren más? ¿Por qué algunos tienen problemas y otro tipo de situaciones? Quiero explicarte esto rápidamente. Cuando un hijo desobedece a su padre, o sea, un hijo es desobediente, el padre, pues, biológico obviamente, lo perdona, ¿verdad? Cuando el hijo viene y pide perdón, el padre lo perdona y vuelve a él. Resulta, o pongamos otro ejemplo, el padre vino y tiene un hijo fuera de la familia. ¿Cómo se le llamaría a ese hijo? Un hijo bastardo, ¿sí? Sería un hijo bastardo. Estaría el hijo legítimo, el que tiene el apellido del padre, y el hijo bastardo. Entonces, supongamos que la madre nunca le dijo al padre de que era su hijo. Y entonces este muchacho creció sin padre. Creció sin saber que tenía un padre. Sin embargo, lo ha tenido siempre. Pero él nunca se ha acercado, nunca ha investigado, o la madre nunca le ha dicho, mira, tú tienes un padre. Y cuando le pasa algo malo, tiene una necesidad, resulta que su padre es millonario. Él igual no sabe que tiene un padre. Entonces, algo así sucede con el mundo. Todo el mundo es hijo de Dios, ¿sí? Todos son hijos de Dios. Pero hay hijos legítimos, por un lado, y hay hijos bastardos, por otro lado, ¿sí? Los hijos bastardos aún no han buscado a su padre, no han reconocido a su padre. Los hijos legítimos, por otro lado, han buscado a su padre, han reconocido que tienen un padre, y hacia él van y a él lo buscan. Los hijos bastardos, por el contrario, solo saben que existe un Dios, pero ni siquiera saben que son hijos de él. No lo buscan, y por tal razón muchas veces sufren, muchas veces tienen problemas y otro tipo de situaciones. Ahora bien, no quiere decir que los hijos legítimos no tendrán problemas.
Claro que sí, pero ellos tienen un padre. Entonces ellos buscan a su padre y su padre los ayuda. Ahora bien, finalmente, una última pregunta. ¿Crees tú o alguna vez te has puesto a pensar, ¿será que ese Dios se preocupa por mí? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Salmos, vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a buscar en Salmos, el libro de Salmos, capítulo 40, Salmos capítulo 40, versículos 1 al 3. Salmos capítulo 40, versículo 1 al 3. Dice mi Biblia: al músico principal, Salmo de David. Esperaba yo con paciencia al Señor, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor, e hízome sacar de un abismo de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una roca, y estableció mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y esperarán en el Señor. Te pregunto, ¿crees tú que Dios se preocupa por ti? Claro que sí, Dios se preocupa por ti. David era un hombre, al igual que nosotros, de carne y hueso, su naturaleza. Un hombre común y corriente, que a pesar de las circunstancias en las que él vivía, llegó a ser rey de Israel. Es una historia muy larga, pero te la cuento rápidamente por si no la conoces. ¿Sabes? David cometió un pecado muy grande. Él codició a la mujer de su prójimo al punto que, en pocas palabras, mandó a matar a su prójimo para poder estar con la mujer de él. Tanto fue el problema que la gente se dio cuenta y la gente hablaba de él. Cuando esta muchacha quedó viuda, él se casó con ella y tuvieron un bebé. Pero el punto fue que él no se había arrepentido, él no había confesado su pecado. Entonces el hijo, cuando nació, el hijo nació muerto. A David le dolió mucho y entonces él se dio cuenta, por medio de un profeta, de un siervo de Dios, que él había fallado. Y entonces él escribe este salmo. Y él dice: esperaba con paciencia al Señor, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. No importa qué clase de persona seas tú, como te decía en los videos anteriores, Dios te escucha. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Dios no cambia. Él no es un ser cambiante, ¿sí? No hay mudanza en Él y tampoco es humano para que mienta. Así que ahora que tú has descubierto que hay un solo Dios, que su naturaleza es espíritu, que está compuesto por 3 personas y que su carácter es amor, y que te considera hijo, pero si tú aún no lo has considerado padre, pues obviamente eres un hijo bastardo. Pero si tú lo consideras como tu padre, eres un hijo legítimo. Él se preocupa. Déjame decirte algo. Ahora que tú sabes que es tu padre, Él se preocupa por ti, ¿sí? Él se preocupa por ti. Y puedes venir a Él cuando tú lo desees. La pregunta es, ¿qué debes hacer ahora? Y ya con esto concluimos. ¿Qué debes hacer ahora? Vayamos rápidamente a la Biblia. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Entonces, ¿qué debes hacer? Número 1, respetar el nombre de Dios. Número 2, Hechos 5, 29. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, versículo 29. Dice mi Biblia:
Y respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué debes hacer entonces? Obedecer a Dios antes que a los hombres, antes de lo que pueda decirte un pastor, de lo que pueda decirte un humano. Debes obedecer a Dios. Lo que está en su palabra es lo que tú debes obedecer, ¿sí? Lo que está escrito allí es lo que tú debes hacer. No te dejes influenciar por cualquier otro tipo, por lo que digan las personas. Incluso lo que te estoy diciendo, verifícalo en tu Biblia, léelo, estúdialo por tu cuenta y vas a aprender mucho. ¿Qué otra cosa debo hacer? Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué debes hacer entonces? Poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y por último, Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 37, 22-37. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. ¿Qué debes hacer ahora entonces? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Si tú ahora te has dado cuenta de que existe un Dios que se preocupa por ti, que para Él eres un hijo y que te quiere ayudar, y deseas hacer lo que anteriormente leímos, lo que la Biblia nos enseña, puedes hacer una oración conmigo. Te invito a que cierres los ojos, vamos a orar. Y dile al Señor así: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Ahora, Señor, que yo he aprendido esto, quiero creer en ti. Quiero creer que tú existes como lo dice tu palabra, que eres un Dios verdadero, que estás sobre todo, que estás en todo, que estás por todo, que eres espíritu. Yo quiero adorarte en espíritu, que eres un Dios que está compuesto por 3 personas y que yo quiero conocerlos. Yo quiero conocerte a ti, en pocas palabras. Sé que te preocupas por mí y sé que soy importante para ti. Ayúdame a poner en práctica lo que debo hacer: respetarte, amarte, obedecer tu palabra y poner en práctica estos principios. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, amigo, y recuerda, estudia tu Biblia antes de cualquier otra actividad por la mañana o cuando tengas tiempo. Hazlo siempre, eso te va a ayudar mucho. Nos vemos en una próxima ocasión.